Hola, bienvenidos a Jules FM, el podcast, un espacio de conversaciones para generar conciencia y escuchar temas de la actualidad. El episodio de hoy se titula ¿Cómo la gestión sostenible de residuos puede cambiar el mundo? El invitado de hoy es Javier Clemente. Javier es un apasionado de la sostenibilidad y la gestión de residuos. Estudió ciencias ambientales y se especializó posteriormente con un máster en gestión sostenible de residuos. A nivel profesional, tiene más de 6 años de experiencia en diferentes ámbitos de la gestión de residuos, incluyendo, entre otras, la formación y la investigación. Su otra gran pasión es la educación ambiental y poder transmitir conocimientos que aporten un valor positivo a la sociedad. Por eso también se formó para ser educador ambiental y comenzó el proyecto Todos Somos Reciclaje, que busca acercar de una manera sencilla y fácilmente entendible los beneficios y ventajas de cuidar el medio ambiente, más concretamente a través de la gestión sostenible de residuos. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola Jules, muy bien, ¿y tú? Muchas Muy gracias por la bien. invitación. Un gusto tenerte. Yo sé que eres famoso en Instagram y que nos hayas dado tu tiempo. La verdad, lo valoro mucho. Muchas gracias por estar aquí, Javier. A ti. Oye, a ver, cuéntanos, ¿cómo fue que empezaste con este proyecto de Todos Somos Reciclaje? Bueno, pues Todos Somos Reciclaje surgió en el año 2015 realmente, que empecé con el blog a hacer alguna publicación, pero no fue realmente hasta 2016 cuando decidí adentrarme más profundamente y ya abrir los perfiles de Instagram, que es el más numeroso, y también de YouTube y Facebook. Y bueno, comenzó un poco por la necesidad que yo veía a través de mi trabajo. Yo por aquel entonces estaba impartiendo cursos de gestión de residuos, tanto urbano como industriales, y vi la necesidad que había de acercar a la gente realmente en la problemática que hay, ¿no? Con la gestión de residuos, lo que pueden generar si no se hace un buen manejo de esos residuos y poder ofrecer, como bien has dicho antes, los beneficios y las ventajas de hacer una gestión sostenible de esos residuos. Entonces, decidí comenzar este proyecto en las redes sociales, que es una manera bastante potente de llegar a mucha gente que de otros medios o por otros medios más convencionales no se puede llegar, y a la vez también es una manera de hacerlo más directamente, ¿no? Más cercana, porque puedes interactuar mucho más con las personas, aportarles información más cercana, más rápida, más precisa, y la verdad que muy contento con el proyecto. Oye, Javier, pero, por ejemplo, ¿dónde vives? ¿En qué parte estás de España? Yo me encuentro en Extremadura, en una Ya. localidad que se llama Plasencia, aquí en España, y desde aquí, digamos, pues gracias a las redes sociales puedo llegar a todo el mundo. Ya, claro. Ojalá que a través de este podcast también le llegues a nueva audiencia. Oye, pero quiero saber un poco cómo es la gestión de residuos en sí que el gobierno provee. No sé si es distinto según las comunidades o estados, que no, en Latinoamérica le llamamos más estados, porque, por ejemplo, en México, de donde soy, la basura va toda junta, o sea, todos los residuos, y no sé cómo se maneja en España, por ejemplo. Sí, pues te cuento. La gestión de residuos es bastante diferente entre países. Ya no solo dentro de la Unión Europea, sino fuera. O sea, cada país puede gestionarlos de una forma diferente, gestionar diferentes tipos de residuos, incluso no gestionarlos, como lamentablemente todavía pasa en muchos lugares del mundo. Aquí en Europa, digamos que quizá estamos un poco más avanzados, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer y por delante. Pero sí que es verdad que se está legislando ya desde hace bastantes años, se está emitiendo una legislación cada vez más estricta, más amplia y más específica sobre diferentes residuos, para que al fin y al cabo pues, se genere en menos cantidad y se pueda aprovechar en mayor cantidad y de mejor manera los que se terminan produciendo, ¿vale? Estableciendo objetivos de reducción, de reutilización y de reciclaje, entre otras cosas. Pero sí que es verdad que todavía queda
bastante camino por delante y, por ejemplo, hablando concretamente ya de la zona de Latinoamérica y el Caribe, aprovechando que eres de México, es verdad que allí actualmente solo se aprovecha el 10% de los residuos que se generan. Es una cifra bastante baja porque el 90% restante termina vertido en basurales, ¿no? O vertederos. Entonces, queda bastante trabajo por delante, por hacer, y esto es algo que no solamente corresponde a los gobiernos o a las empresas, sino que también nos corresponde a la ciudadanía, ¿no? Porque todos somos responsables y cada uno tenemos que poner nuestro granito de arena en el ámbito que nos toca. Y dejarnos muchas veces a lo mejor de las típicas excusas, ¿no? El decir, no, yo es que no hago esto porque quien lo tiene que hacer son aquellos o son estos. Al fin y al cabo, cada cual nos tenemos que centrar en nuestro papel, hacer lo que nos toca y entre todos seremos capaces de avanzar hacia adelante. Claro, ¿y crees que se puede hacer cuando, por ejemplo, no hay gestión del gobierno, no hay una legislatura, no hay, no sé, no hay iniciativas que fomenten? ¿Qué puede hacer una ciudadana común y corriente, por ejemplo? Claro, a ver, lo que comentas es algo totalmente entendible y evidentemente importante, ¿no? Porque tenemos que pensar que la gestión de los residuos es como la cadena de una bicicleta, ¿vale? Imagínate la cadena de una bicicleta que está formada por diferentes eslabones, ¿verdad? Y cada uno de esos eslabones es importante, porque si uno de ellos falla, la cadena de la bicicleta no funciona y la rueda no giraría. Pues en la gestión de los residuos exactamente igual. Cada parte, digamos que somos eslabones de esa cadena. Si uno de esos eslabones no funciona bien, pues en este caso la gestión de residuos no va a funcionar bien. ¿Cuáles son los eslabones? Somos la ciudadanía, todos nosotros, las empresas y las administraciones. Si uno de esos eslabones no funciona correctamente, va a afectar al resto de la cadena. Por lo tanto, como la pregunta que tú planteabas, ¿qué puede hacer una persona en un sitio donde no hay una gestión establecida de residuos, ¿no? Pues lo primero que te diría, y creo que es lo más práctico y lo más conveniente, haya o no haya gestión de residuos, es intentar generar la menor cantidad de residuos posible. ¿Por qué? Pues porque el mejor residuo es el que no se genera. Si no se genera un residuo, nos evitamos todos los costes ambientales, sociales y económicos de tener que tratarlos y gestionarlos. Por lo tanto, tener siempre presente el generar la menor cantidad de residuos que se puede. ¿Y cuál sería algún ejemplo de esos? El llevar tu Pues taza de sí, hay café. muchos. Claro, sí, o sea, son pequeños gestos, no digamos que una persona sola no puede hacerlo todo, sino que todos podemos hacer algo, ¿no? Y al fin y al cabo se trata de hacer pequeños gestos cotidianos en nuestra vida diaria, como por ejemplo, si trabajas en una oficina, a la hora del descanso, pues tener tu taza reutilizable en lugar de sacarte un café en un vaso de un solo uso, ¿vale? Porque con la taza reutilizable estás evitando generar un vaso cada vez que te sacas un café. O precisamente hablando de café, utilizar cafeteras o métodos de elaboración de ese café que no sean cápsulas monodosis, porque con cada café vas a generar un residuo de cápsula. ¿Vale? O otros ejemplos, por ejemplo, a la hora de la compra, sería ir con tus bolsas reutilizables. La que tengas, da igual que sea de plástico, da igual que sea de tela, da igual que sea de papel, reutilízalo todo lo que puedas, todas las veces que puedas, porque así estás evitando consumir nuevas bolsas y que más tarde, más temprano, se terminarán convirtiendo en residuos. Eso podría ser en cuanto a materiales, pero también se puede reducir la cantidad de residuos que se generan, por ejemplo, a la hora de ducharse o de lavar los platos. Si te duchas, pues, por ejemplo, mantén solo el grifo abierto cuando te tengas que aclarar. Mientras te enjabonas, lo puedes tener cerrado y abrirlo, por ejemplo, cuando te aclaras. O a la hora de fregar los platos, también puedes utilizar ese agua que terminas de emplear para fregarlo, la puedes reutilizar en otras funciones, como pudiera ser quizá en función de la carga orgánica que tenga, etcétera, en regar las plantas o en otro tipo de utilidad. Y también se puede aplicar esto de reducir pues, con la luz, por ejemplo, si sales de una habitación, apagar la luz,
apagar el pilotito stand-by de los electrodomésticos, que puede suponer hasta un 11% del consumo, aunque, por ejemplo, la televisión esté apagada, ese pilotito consume aproximadamente un 11%. Claro, entonces, claro, como ves, son pequeñas cosas que muchas son lógicas, pero que no se hacen en determinadas ocasiones, ¿no? Entonces, simplemente es aplicar un poco el sentido común. Y un poco generar conciencia, ¿no? Porque, pues, claro, o sea, yo sí apago el switch o como se llame, apagador, cuando no estás utilizando el microondas o, no sé, ¿cómo se llama esta de hacer arroz? Se me fue. No lo sé. La olla de arrocera, presión o algo así, arrocera, no sé. O sea, porque además de que estamos haciéndole un bien al planeta, pues el bolsillo, ¿no? Esas pequeñas cosas, claro, que las vas sumando al mes, le bajas un poco a tus costos, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, aplicando ese tipo de prácticas, ¿no? Puedes ahorrarte incluso el 40% en facturas a lo largo del mes o del año, ¿no? En función de tu consumo. Y como bien comentas, o sea, generar menos residuos, al fin y al cabo, no solamente repercute en el tema ambiental, sino también en la parte económica, porque no solamente ayudas a proteger el medio ambiente, sino que también te ahorras dinero, que es algo muy a tener en cuenta también. Claro. Oye, no sé si es verdad, pero escuché que en España hay lugares donde también te puedes deshacer de medicamentos. ¿Qué tan cierto es? Sí, es totalmente verídico. Se llama Punto Sigre, ¿de acuerdo? Es un scrap, que es un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor. Digamos que es una entidad sin ánimo de lucro que de lo que se encarga es de la gestión y tratamiento de los residuos y envases de medicamentos, estén caducados o no, para darles el tratamiento adecuado, ¿vale? En función de la tipología y del estado, pues se le da un tratamiento. Hay parte que se puede reciclar, hay parte que se puede valorizar y obtener energía, y así que no terminen en el medio ambiente, porque es algo bastante común. En algunas zonas no existe la gestión de residuos de medicamento, y los medicamentos se está comprobando que muchos terminan al final en cursos de agua potable, que al fin y al cabo los vamos a consumir o bien directamente nosotros, o bien los animales que viven en la naturaleza, o bien se utiliza ese agua para regar, y esos contaminantes, esas sustancias, ¿no? Pasan de una parte de la cadena trófica a otra, y al fin y al cabo pueden llegar a nosotros de una manera u otra. Claro, sí, porque si se riegan los alimentos, que luego nos vamos a comer. Claro, es toda una cadena, como dices, todo tiene que ver. Exacto, no nada más el gobierno, la ciudadanía, sino también todo lo que hacemos se regresa de alguna forma. Es que todo está interrelacionado, no son sistemas independientes. Al fin y al cabo, si yo hago una acción aquí, pasa otra cosa allí. Claro, claro. Oye, ¿y desde cuándo empezó, un poquito cambiando el tema, pero relacionado, desde cuándo empezó como el interés por los residuos en la sociedad actual? O sea, no sé si hace 50 años importaba, qué se hacía con la basura, ¿no? Bueno, a ver, realmente la actividad humana siempre ha generado residuos, siempre, o sea, es algo inherente al ser humano. Va a llevar aparejada la generación de residuos. Lo que pasa es que qué se hace con esos residuos sí que es lo que va cambiando. Porque a medida que una sociedad va evolucionando, va desarrollándose, ¿de acuerdo? Se tiende a generar mayor cantidad de residuos. Pero esos residuos, si no se aprovechan bien y no se utilizan como recursos, lo que ocasiona es que se dañe más el medio ambiente, porque se va a necesitar extraer mayor cantidad de recursos, mayor cantidad de energía, de agua, etc. Y eso, al fin y al cabo, lo que va a ocasionar es un mayor impacto ambiental, mayores impactos ambientales. Es verdad que desde hace unos cuantos años, no sé, quizá 5 años, 6 años, ha habido una mayor concienciación general sobre la problemática de los residuos a nivel mundial, ¿eh? No te hablo solo de España o de Europa, sino a nivel mundial.
pero sí que es verdad que las legislaciones sobre residuos existen desde hace ya bastante tiempo. Por ejemplo, en España, una de las primeras legislaciones o leyes sobre residuos es del año 1975. Wow. O sea que ocurre hace bastante. Quizá antes de la actual conciencia ambiental, ¿no? Porque ahora parece que importa mucho, pero hace unos años, esta conciencia ambiental que existe hoy día, hace unos años no era así, pero sí que seguía existiendo legislación sobre residuos y se iban haciendo cosas. Existían empresas de reutilización, de reciclaje, etcétera. Lo que pasa que no existía esa conciencia que hay hoy día, ¿no? Y materiales, por ejemplo, como el acero o el aluminio también, se llevan reciclando muchísimo tiempo. Prácticamente desde su invención se llevan reciclando. El acero, de hecho, sin ir más lejos, es el material más reciclado del mundo. O sea, ahora mismo podemos tener en nuestras manos, en nuestra casa, un producto de acero que esté fabricado con acero que se extrajo de la tierra hace 100 años y que hoy día se sigue utilizando porque se sigue reciclando. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que el aprovechamiento de residuos se lleva haciendo mucho tiempo y la conciencia ambiental, como hoy día la conocemos, sí que es más novedosa. Pero urge que la tengamos, ¿no? Aunque sea urge novedosa. que la tengamos y creo que se están dando pasos adecuados en la dirección correcta. Lo que hay que ver realmente es si estamos siendo lo suficientemente rápidos y contundentes en aplicar ese desarrollo de normativa, legislación, etcétera, y estamos yendo a buen ritmo, ¿no? Porque una cosa es desarrollar la legislación y otra cosa luego es aplicarla, práctica. que la gente tome conciencia, ¿no? Etcétera, y tiene que ir todo un poco al unísono. Entonces, eso hay que ver realmente si lo estamos desarrollando bien, si lo estamos haciendo bien. Y otra cosa muy importante es dar los pasos correctos y no dar pasos en falso. Y con esto me refiero a que todo el tema de la gestión de residuos, búsqueda de materiales sostenibles, más ecológicos, etcétera, tiene que ir respaldado por la comunidad científica y por la ciencia. No podemos decir o legislar con una varita mágica, ¿no? Y decir, no, pues mira, vamos a optar por este tipo de, yo qué sé, de materiales o de sistema de gestión o cualquier otro motivo, sin tener unos datos, una evaluación hecha, un análisis para ver realmente que es algo que ayuda a proteger el medio ambiente. Porque si no lo hacemos de esa manera, puede que sea contraproducente. Puede que estemos pensando que estamos haciendo un mejor papel ambiental y puede que sea perjudicial realmente. Entonces, hay que ir siempre con el respaldo de la ciencia. Claro. Oye, ¿y a ti qué fue la parte que te motivó a hacer esto? Porque yo creo que tu conocimiento es muy amplio en temas ambientales, pero ¿por qué residuos? Pues porque me di cuenta que es buena pregunta, es buena pregunta. Cuando yo estudié en la universidad, en el último año de carrera, cursé una asignatura de gestión de residuos, precisamente. Y ahí vi que residuos hay montones, pero montones, montones, y muchos a los que no se les presta atención o no se les prestaba la atención necesaria. Había mucho desconocimiento también en el público general. Entonces me gustó esa asignatura y luego decidí especializarme con un máster, ¿no?, en gestión sostenible de residuos. Pero sí que es verdad que incluso antes yo de hacer la carrera, etcétera, a mí siempre me ha encantado la naturaleza, siempre he estado en la naturaleza, bien haciendo deporte o bien disfrutando simplemente de ella, y veía muchas veces zonas llenas de residuos, o iba a un sitio donde solía ir a bañarme en verano y resulta que al año siguiente estaba lleno de basura, y eso me chocaba, me impactaba y me hacía reflexionar, ¿no? Entonces, cuando ya en la carrera, digamos, me centré y me orienté, quise dedicarme a los residuos precisamente porque queda mucho por hacer y es algo que, bueno, que realmente me apasiona. Qué bien. ¿Qué es la parte, por ejemplo, más difícil o no sé cómo llamarle, clasificación de residuos? Por ejemplo, el electrónico, no sé si es como el que no está tan avanzado en
qué soluciones darle. Bueno, a ver, No sé. no sé si te refieres a algún tipo de proceso concreto de clasificación de residuos o de tecnología de reciclaje, pero no te sabría decir. La verdad que se está avanzando muchísimo en investigación y desarrollo y está habiendo grandes avances tanto en clasificación de residuos para poder separar de una manera más eficiente y eficaz diferentes materiales, como en procesos de reciclaje, como en tecnologías de reciclaje, ¿no? Hay materiales que por la tecnología convencional o los procesos habituales o tradicionales no se pueden No reciclar, se sin embargo puede. hay otro tipo de tecnologías más novedosas y que está avanzando a pasos, digamos, agigantados, ¿no? Que sí que están permitiendo tratar esos residuos y darles un aprovechamiento rentable ambientalmente y económicamente. O sea, al fin y al cabo, eh, tenemos que hacer o que conseguir el aprovechamiento de esos residuos, de todos, porque están los típicos que se pueden reciclar, digamos, de una manera más sencilla, pero hay otros más complicados que requieren otra serie de tecnologías. Pero el reciclaje no es ni el mejor tratamiento ni por sí solo es suficiente. O sea, no tenemos que... La solución no es mágica ni única y se basa solamente en reciclaje, sino que hay que hacer cosas antes, como por Reducción. ejemplo generar menos cantidad de residuo, porque así nos evitamos todo lo que viene detrás, ¿vale? Entonces, tiene que ir un poco todo en equilibrio. Por una parte, tratar de generar menos residuos, por otra parte, que se diseñen productos más fácilmente reparables, reutilizables y reciclables también, con materiales cada vez más ecológicos, que sean más sostenibles, que tengan menos sustancias peligrosas y por otra parte seguir mejorando todo el tema de tratamientos de esos residuos, porque por menos residuos que generemos, siempre se van a terminar produciendo algunos y con esos hay que aprovecharlos de la mejor manera posible. Entonces tiene que ir un poco todo en equilibrio. Ya. Oye, pero por ejemplo, no sé si crees que haga falta que para que se, así como dices, bueno, desarrollar nuevos productos, pero en sí, en general, como quiénes son los que deberían o no sé, yo sé que una cosa es, bueno, la gente que es Sí. creativa y surge, pero por ejemplo, los químicos, los ingenieros, ¿quién Uh-huh. más sería así como los que, Bueno, no pues sé? al fin y al cabo, cualquier, digamos, empresa, ¿no? Que Ujú, ofrezca un producto o un servicio también, ujú, es quien tiene, digamos, que desarrollarlo o emplear el ecodiseño, que se llama, que es un término específico, ¿no? Que es el diseñar un producto teniendo en cuenta los aspectos ambientales de ese producto, ¿no? Digamos, diseñarlo para que sea más ecológico, tenga menos impactos ambientales y luego al final de su vida útil pues se pueda aprovechar de mejor manera, bien porque se pueda reparar, se pueda reutilizar, se pueda reciclar mejor, etcétera. ¿Quiénes son los encargados de hacer ese ecodiseño de esos productos? Al fin y al cabo, quienes los ofrecen al mercado, ¿no? Que en su mayoría pues, son las empresas. Pero ujú, claro, aquí encontramos la típica ambigüedad, ¿no? Porque una empresa te dice, claro, pero es que esto, o puede decir, normalmente ya las mentalidades están cambiando en algunos aspectos por motu propio, ¿no? Por voluntad, pero por otro lado, y es otro aspecto importante, están las administraciones, que son quienes publican legislación y normativa, y eso puede obligar a las empresas a tener que buscar soluciones más sostenibles. ujú, ¿Vale? O sea que la legislación está ahí y para cumplir la legislación, pues las empresas se pueden ver obligadas a hacer cambios. Pueden ser esos cambios debidos a que están esas legislaciones y entonces es una, digamos, un cambio obligatorio, o puede ser que la empresa, por voluntad propia, haya decidido dar ese cambio, ¿no? Teniendo en cuenta más el medio ambiente, por voluntad, sin tener en cuenta, digamos, esa legislación, pero que al fin y al cabo la tiene que cumplir también. O sea, en un mundo utópico sería como que cada empresa Sí. tuviera, ya sea como por fuera o parte de su equipo, los expertos en alternativas ecológicas, ¿no?
un poco. Sí, pero o sea, es algo que cada vez se está haciendo más, porque al fin y al cabo es que no tenemos otro camino. O sea, al fin y al cabo el planeta es el que es, los recursos son los que son y, y los datos son también los que son, ¿no? La contaminación, generación de residuos. Entonces, no tenemos alternativa. Se desarrolla legislación enfocada a mejorar esos aspectos ambientales y las empresas, por voluntad o por obligatoriedad, al fin y al cabo tienen que acatar esa legislación, ¿vale? Y eso va forzando a que cada vez más empresas viren o giren hacia esa parte más sostenible. Ya. Ay, pues yo creo que en países como en Europa o no sé, Canadá, bla, 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 a lo mejor es más fácil que haya esa legislación, pero por ejemplo, cuando tienes que ir en contra del gobierno, tú como sociedad civil, para exigir todo esto, yo creo que está difícil, ¿no? También. A ver, yo no digo que sea fácil, ¿eh? No estoy queriendo decir que No, esto sea algo sencillo, pero claro, al fin y al cabo, si hay diferentes regiones que están yendo por un camino, ¿no? En este caso, un camino hacia la sostenibilidad, al final, diversos países o regiones que no estaban por la labor, o bien por voluntad, o bien por ver que es el camino al que están tendiendo otras regiones, o bien porque hay diferentes organismos que establecen unos objetivos, ¿no? Obligación, ¿no? Al fin y al cabo, pues se tiene que adoptar en mayor o menor medida o con mayor o menor velocidad, ¿vale? Porque como bien comentas, no es algo sencillo y es algo que cuesta, ¿no? No, pero por eso creo que la educación ambiental, que es lo que tú haces, es clave. O sea, mientras más sepamos lo que, no sé, nuestras consecuencias o con nuestras acciones, sí, pues mejor, ¿no? Exactamente. Al fin y al cabo, el conocimiento es la mejor herramienta que tenemos para cuidar el medio ambiente, porque nos va a dar la libertad de tomar mejores decisiones ambientales sin que nos las imponga nadie, sin que nos intenten engañar, sin caer en tácticas de greenwashing, por ejemplo. Mientras más conocimientos tenga una persona sobre el tema que sea, en este caso estamos hablando de medio ambiente o de residuos más concretamente, pero sea en el tema que sea, mientras más conocimientos tengas, mejor. Y mejores decisiones vas a tomar, mejor vas a actuar y vas a saber el por qué haces cada cosa, ¿no? Que al fin y al cabo también es súper importante porque es lo que te va a permitir ver si lo que estás haciendo realmente vale y merece la pena o no. Claro. Oye, ¿y con qué retos te enfrentas cuando das tus cursos? ¿Qué es lo más difícil? Depende un poco, ¿no? De la temática que esté tratando, de la audiencia a la que vaya. Depende porque según el contexto hay diferentes, ¿cómo decirlo? Diferentes objeciones que pone la gente, ¿no? Entonces, bueno, cuando imparto cursos, ahí siempre está la típica persona o personas, ¿no? Que parece que esto del medio ambiente, del clima, de la sostenibilidad, pues como que no va con ello. Es como una especie de invento, ¿no? Que alguien se lo está inventando y es algo que te quieren tratar de vender de alguna manera. Luego están las típicas personas que parece que, no sé, que ven como si la gestión de los residuos fuese algo turbio, no sé, como si hubiera algo oscuro detrás, un ente ahí malévolo que lo está organizando todo. Es que todo depende, ¿no? de lo que esté hablando, de la temática a tratar y del contexto en el que se desarrolle. Pero sí, siempre hay gente que pone objeciones. A ver, es normal, ¿no? Y también hay que tener un punto de vista crítico. Claro. Pero eso tampoco quiere decir que te digan lo que te digan, te opongas. Si te están dando datos, argumentos razonables y con datos, con números, con todo, ¿no? Bueno, cada uno puede pensar y opinar lo que quiera, pero esto al fin y al cabo no es cuestión de fe, sino que hay que argumentar con datos y con argumentos válidos.
Claro, y yo creo que en pocas palabras sería también la terquedad, ¿no? Porque a veces es Sí, como, no, pues así lo llevo haciendo y así me enseñaron y no voy a cambiar. sí, y además es algo que pasa en todos los ámbitos, ¿eh? Hoy día con la situación, digamos, de salud que estamos atravesando, también se puede ver, o sea, que no es algo solo exclusivo de la sostenibilidad o del medio Ujú, ambiente, sino que está en todo presente. claro. Y bueno, pues ya un poquito para cerrar, ¿qué es lo que más te gusta de hacer esto, de difundir al mundo, de ser famoso y sencillo y Bueno, a ver, educarnos a todos? no, no me considero famoso, ni mucho menos, ¿no? Eh, pero yo lo que trato o cómo lo enfoco es el aportar valor a la sociedad, tratar de aportar mi granito de arena, transmitir los conocimientos que yo sé, que he adquirido y que creo que pueden ser de gran ayuda y tratar de hacer un poco el mundo mejor, ¿no? O sea, al fin y al cabo, pienso a nivel global y actúo a nivel local. Trato de aportar mi humilde granito de arena que por poco que sea, algo hará. Ya, eres muy humilde porque la verdad es que sí eres famoso y yo le sugiero a toda la gente que nos está escuchando que te sigan en Instagram, que te contacten porque eres muy amable y como siempre, como lo mencionas, eh, lo que compartes es en base a evidencia o a, no sé, no es fake news, como dirían por ahí. Exacto. Te pueden seguir en Todos Somos Reciclaje con guión bajo entre cada palabra, todos guión bajo, somos guión bajo reciclaje para que contacten a Javier y lo sigan por Instagram. Y pues bueno, no sé si tienes algo más para concluir, algún consejo para la audiencia en el día a día en temas de gestión de los residuos. Claro, Jules, sí, por supuesto. Mira, yo diría a la gente que nos está escuchando que lo primero que se centre es en intentar generar la menor cantidad de residuos posible, como ya he repetido anteriormente, porque, o sea, es lo primero a tener en cuenta. Y que los residuos que terminen generando los intenten aprovechar al máximo, reutilizándolo de nuevo, o bien para esa aplicación o bien para cualquier otra cosa, pero que lo intenten aprovechar al máximo. Y ya cuando no se pueda, entonces sí, que lo depositen en el lugar adecuado para que se pueda reciclar, que ese lugar va a depender, como ya hemos dicho, del país donde viva cada persona, porque en cada país se hace de manera diferente. Pero, como decía, el mejor residuo es el que no se genera. Claro. Pues muchas gracias, Javier. Y recuerden que producción y consumo responsable y acción por el clima son algunos de los objetivos del desarrollo sostenible. Recuerda, el bienestar del planeta es tu bienestar. Y para más historias, suscríbete al podcast y sígueme en Instagram como JulesFM-el podcast.